Ok. Eh, bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de volver a conectarnos y volver a estar juntos para continuar estudiando este tema de los reyes, tema que nos hace reflexionar y nos hace pensar bastante en el Señor, en nuestra relación con el Señor, en nuestro crecimiento. Y bueno, siempre algo que veo muy en común desde que estamos estudiando los reyes, tanto cuando era el Reino Unido y ahorita en el dividido, que es necesario siempre aprender a glorificar a Dios, y a confiar en Dios plenamente. Yo creo que es un común permanente, ¿verdad? En los tiempos de los reyes, en los tiempos de los jueces, y también en este tiempo de nosotros, ¿verdad? La necesidad de aprender a confiar, porque cuando se confía en Dios plenamente, se disfruta, ¿verdad? Se disfruta de la paz, de la tranquilidad, se le sirve, se le ama y se le busca, ¿verdad? Cuando se confía en Él, ¿verdad? Cuando se confía en Él. Entonces, en todos estos reyes siempre vamos a encontrar esto, ¿verdad? Hoy vamos a estar compartiendo un rey bien especial llamado Jorán, ¿okay? Llamado Jorán, que vamos a explicar ahorita en el diagrama que siempre compartimos. No es Jorán del sur de Judá, sino Jorán del norte en Israel, Jorán de Israel del norte. ¿Okay? Y bueno, casualmente el rey Jorán de Israel del norte, pues cuando él reinó, también en el sur, al mismo tiempo había un rey llamado Jorán, que ya también lo pudimos estudiar hace unas 4 o 6 semanas, aproximadamente 4 semanas. Estudiamos a Jorán del sur de Judá y hoy vamos a estudiar a Jorán del norte de Israel. ¿Ok? Entonces, eh, deberíamos, un segundo que se me, deberíamos, pues se me vino otra clase. Okay. Deberíamos, ok, ahora sí. Ok, entonces acá tenemos la diapositiva que estábamos buscando ahorita. Y bueno, acá podemos observar, ¿verdad? Y podemos ver con claridad en el Reino del Norte. Hoy vamos a estar estudiando el rey número 9 que acabo de sombrearlo con el cursor, que es Jorán en este caso. Jorán es el último rey de la dinastía de Onri. ¿Okay? Esta en este caso es la tercera dinastía del Reino del Norte. La primera dinastía fue Jeroboam y Nadab, padre e hijo. La segunda dinastía Basa y Ela, padre e hijo también. Sinri no se considera una dinastía porque solamente reinó él por 7 días, ¿verdad? Como aparece acá en el diagrama. Reinó 7 días, 7 días, que solamente duró 7 días, ¿verdad? Después viene la tercera dinastía, que es la que estamos estudiando, 4 reyes: Onri, padre de Acab, Acab, padre de Ocosías, y Ocosías, padre de Jorán, ¿okay? Que reinó en este caso 12 años. ¿Okay? Hemos estado también estudiando la incursión del profeta Elías durante el reinado de este rey Acab, el reinado de Ocosías, y también lo vamos a ver hoy, en la clase de hoy, en, 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 en el reinado de Jorán. ¿Okay? En el reinado de Jorán. ¿Okay? No, perdón. Hoy vamos a ver a Eliseo, corrijo, hoy vamos a ver a Eliseo. Ya Elías en este caso está en la presencia de Dios, ¿okay? Cuando este rey estaba reinando. ¿Okay? Eliseo, su sucesor, es quien viene a profetizar. Y bueno, también Eliseo, corrijo lo que dijo ahorita, profetizó a Ocosías. ¿Okay? También Eliseo profetizó a Ocosías y en este caso profetizó a Joram. De todas maneras, para corregir cualquier error o equivocación, vamos a la Biblia y corregimos. ¿Okay? Entonces, como dije ahorita, mientras Jorán en el norte reinaba, como podemos ver acá en el diagrama, también en el sur reinaba Jorán, hijo de Josafat en este caso. ¿Okay? Porque Jorán del norte, a quien estudiaremos hoy, comenzó a reinar cuando Josafat en el sur tenía 18 años reinando. ¿Verdad?
En ese momento, cuando llevaba Josafat 18 años reinando, entró a reinar Jorán, entró a reinar Jorán en el norte. Y bueno, vamos a ver algunas cositas allí. Al morir Josafat, entra a reinar su hijo Jorán, y en ese momento pues entran dos reyes con el mismo nombre, tanto en el norte Jorán como en el sur Jorán, hijo de Josafat, ¿ok? Entonces vamos a ir al pasaje de la escritura para que veamos qué pasó durante el tiempo de este rey, y vamos a leer en voz alta acá, que todos podamos escuchar y prestar atención a lo que dice el pasaje, ¿okay? A lo que dicen estos 27 versículos, que hemos dividido el bloque en 4 sesiones, ¿okay? En 4 sesiones, para que hagamos un comentario, ¿verdad? Como siempre lo hemos estado haciendo, o últimamente lo hemos estado haciendo, y luego, por supuesto, vienen los comentarios y las aplicaciones. Entonces, este capítulo 3 de Segunda de Reyes, como dije ahorita, tiene 4 sesiones. Los primeros versículos del 1 al 3 nos hablan de el resumen, ¿verdad? Breve de lo que es el reinado de Jorán. Versículo 4 al 10, vamos a ver a Jorán de Israel, ¿verdad? Que se alía con Josafat de Judá y con el rey de Edom, ¿verdad? Para combatir la rebelión con el rey Mesa de los moabitas. ¿Okay? Los moabitas se sublevaron, se rebelaron apenas murió Acab, quien tenía mucho dominio militar y político. Pues los moabitas se levantaron, se rebelaron. Y pues en este caso Jorán pues quería impedir esa rebelión y quería que los moabitas siguieran siendo colonia, o siguieran siendo tributarios a ellos. En este caso se alía con el rey de Judá, y se alía con el rey de los edomitas. Las cosas se hicieron un poco complicadas en esa alianza, y bueno, tuvo que intervenir nuestro Dios a través del profeta Eliseo, que es lo que vemos del versículo 11 hasta el versículo 20. Nuestro Dios interviniendo, ¿verdad? En esa alianza y en esa guerra. Y vemos al final del versículo 21 al versículo 27 lo que Dios termina de hacer, ¿okay? Confundiendo en este caso al ejército de los moabitas, que terminan siendo derrotados desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Entonces, ¿quién nos puede colaborar con la lectura que todos podamos escuchar? Pueden leer 2 personas, o una sola persona puede leer los 27 versículos, como prefieran, ¿ok? Entonces, ¿quién nos puede colaborar? A ver. Bueno, que puede colaborar la hermanita María porque yo estoy cocinando. Está bien, con mucho gusto. Si yo no tengo problema, hermanito, si usted desea. Hermano, Ok, hermanita. hermano, usted dijo, repítame por favor y excúseme. Segunda de Reyes, capítulo 3. Sí, hasta Completo, 1 al 27. del capítulo 3, del 1 al 27. Ajá. Ok. Reinado de Jorán de Israel. Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Eliseo predice la victoria sobre Moab. Entonces, Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá:
el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron él, el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte
a su compañero: ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab, y asolaron las ciudades en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Amén. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, hermanita. Muchísimas gracias, hermanita. Gracias a usted, Hasta hermano. ahí. Excúseme que cogí los lentes que no son, eso no, excúseme. Lo hice lo No se mejor que pude. Tranquila, está bien. Bueno, vemos acá esta escena bien especial, ¿verdad? Bien interesante, en donde apenas Joram comenzando a reinar, y bueno, describiendo en los primeros versículos cómo fue su reinado, se levantan los moabitas, ¿okay? Se levantan los moabitas, un reino, ¿verdad?, vecino, en rebeldía, intentando pues desprenderse del yugo de Israel, ¿okay? Y de los tributos que tenían que estar pagando siempre. Entonces, prácticamente lo que se describe de este rey Joram tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? En este caso, en el capítulo 3. Y vemos acá, en los primeros versículos, donde se menciona, pues, el momento cuando Joram comienza a reinar, ¿verdad? Como dice claramente el versículo 1, cuando tenía en este caso Josafat en el sur, reinando 18 años. Y reinó aparte Joram 12 años, y su reinado fue malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los mismos en los mismos pecados de Joram, el primer rey de Israel. Imagínense, ya él era el rey número 9, y aún el narrador de los reyes, cronista en este caso, hace mención de eso, hace mención pues de ese pecado de Jeroboam, el primer rey de Israel, cuando hizo pecar a Israel con los becerros de oro. Entonces prácticamente este rey Joram continuó esa línea, ¿verdad?, de pecado y de desobediencia, haciendo lo malo, como dice el versículo 2, ante los ojos de Jehová. ¿Okay? Luego, como estábamos haciendo mención ahorita, vemos a los moabitas, una nación vecina que era tributaria a Israel, ¿verdad? Y que pagaba tributo inclusive desde los tiempos de David. Imagínense, hacía varias décadas que los moabitas eran sometidos por el pueblo de Israel, y que pagaban tributo, ¿verdad? Al ver la muerte de Acab, que era un rey poderoso, y bueno, y en este caso con su hijo Josías, que reinó solamente 2 años, ya estaban levantados, pero se levantaron mucho más ahorita en tiempo de Joram. Entonces Joram se ve la necesidad de buscar alianza con el ejército del sur, en este caso con Josafat, y con el ejército de los edomitas, ¿okay? Con el ejército de los edomitas. Entonces esa rebelión la vemos en el versículo 4 y en el versículo 5, y vemos a Joram persuadiendo, ¿verdad?, a Josafat para que le acompañe en el versículo 6, versículo 7 y versículo 8 específicamente. Y vemos a Josafat, mis amados,
cometiendo el mismo error que cometió en el pasado con el abuelo de Joram. Josafat cometió el error de acompañar al abuelo de Joram, que en este caso Acab, a una guerra contra Ramón de Galat. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos también. Y bueno, Dios lo disciplinó, ¿verdad? Dios lo corrigió. Interesantemente, Josafat en ese momento aceptó y recibió la corrección de Dios con humildad, pero lo vemos acá haciendo nuevamente, ¿verdad? Reincidiendo nuevamente en el error, ¿okay? Reincidiendo en el error de apoyar a un rey pagano, ¿verdad? Ya como que no han aprendido la lección de todo lo que Atalía y Jezabel estaban haciendo, ¿verdad? Aún no estaban muy conscientes de la naturaleza del pecado. Entonces Josafat termina siendo persuadido y termina prácticamente respondiéndole lo mismo que le respondió a su abuelo acá, cuando lo apoyó. Tu pueblo es mi pueblo, tus caballos son mis caballos, ¿verdad? Y fue a acompañar. Ellos están allí preguntándose cuál es el mejor camino, ¿verdad? Para ir a atacar, en este caso a los moabitas. Y bueno, el rey Josafat, que en este caso más experto en la guerra, es el que dice por qué lugar deberían ir a trasladarse y comenzar a atacar. Eh, Vemos allí que el lugar que escogen para ir a atacar a los moabitas es un lugar que es desierto, y bueno, van los tres ejércitos unidos, aliados, y bueno, empiezan a quedarse sin agua. Llevaban 7 días de camino y empieza el ejército, en este caso, a, a deshidratarse, como puse yo acá en el bosquejo, ¿verdad? Empieza a faltarle el agua a las bestias, empieza a faltarle el agua a ellos, y bueno, empiezan a partir del versículo siguiente, desde el 11 en este caso, a pedir la intervención de un profeta. Pero en el versículo 10, Joram emitió una queja, como dice allí el versículo, como dice allí el bosquejo, la deshidratación del ejército y queja de Joram. La queja de Joram en el versículo 10, entonces el rey de Israel dijo, Joram, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. O sea, es un tono despectivo, un tono de queja o de burla, en este caso, que Dios los llamó prácticamente para ir a ser entregados, porque obviamente se estaban deshidratando y pasando trabajo, pues, por decirlo en un término, en el aspecto del agua, ¿verdad? Entonces, en el versículo 11, Josafat pide un profeta de Dios, un vocero de Dios ahí en Israel, que hable y que traiga el consejo de Dios. Y bueno, vemos a Eliseo, ¿verdad? Entrando en escena, y los tres reyes pues se acercan a Eliseo. Vemos allí versículo 13 y versículo 14 un intercambio de palabras, ¿verdad? O una discusión, en este caso, entre Eliseo y Joram, ¿verdad? Eliseo le dice a Joram que bueno, que él no tiene nada que hablar con él, pues que cómo va a venir a consultarle a él, que por qué mejor no le consultan los dioses de Acab, de Jezabel, a los Baales y a todos esos ídolos. O sea, y que prácticamente él está allí porque está Josafat, y Josafat es un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Dice claramente pues que en el versículo 14, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Imagínense, Eliseo se siente indignado y molesto porque se están acercando a él, y en este caso está viniendo un rey pagano que es prácticamente Joram. Y bueno, Eliseo se conserva y se mantiene ahí en la conservación, en la conversación, por respeto, en este caso, a Josafat, ¿okay? Un rey temeroso. Aparte de eso, o después de eso, viene el consejo de parte de Dios. Para nuestro Dios comienza a revelar su mensaje y a decir pues que el ejército de los moabitas va a ser entregado. Y nuestro Dios da indicaciones. Nuestro Dios da una indicación puntual. Él manda a construir estanques en el territorio, ahora en el terreno donde se encontraban en el desierto. Fíjense cómo es Dios de poderoso. Un desierto, el camino que escogieron para ir a atacar a los moabitas era desierto,
y nuestro Dios con tanto poder manda construir estanques para que esos estanques obviamente se llenen de agua. Obviamente Josafat, quien pidió el consejo de Dios, me imagino que, bueno, obedeció y, bueno, seguro Joram, a pesar de ser idólatra, y el rey de los moabitas y los soldados tuvieron que fajarse a construir esos estanques, ¿verdad? Para que se llenaran, creyendo que, por supuesto, Dios iba a intervenir. Y maravillosamente nuestro Dios llenó esos estanques no con lluvia, sino que hizo que viniera agua de algún lugar específico, ¿verdad? En este caso, eh, eh, ok, bueno, no tengo subrayado, pero dice un pasaje que el agua llegó de un lugar alto, ¿verdad? Uno de los versículos acá, pues el agua llegó de un lugar alto y logró llenar todos los estanques. O sea, los estanques no se llenaron por medio de lluvia, sino que Dios hizo que por gravedad de un lugar más alto viniesen las aguas, las corrientes de agua y llenasen esos estanques, ¿verdad? Luego vemos del versículo 1 hasta el versículo 27 que al día siguiente el ejército enemigo de los moabitas, que iba a recibir el ataque de estos tres ejércitos, cuando se levantan en la mañana y ven a lo lejos a los tres ejércitos, ven el resplandor y ven el brillo, ¿no? Ven el resplandor y ven el brillo en el suelo, y ellos están creyendo que ese brillo es sangre, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Que se asesinaron entre ellos y que estaban muertos allí, y más bien pensaron, bueno, estos se mataron entre ellos, vamos allá, ¿verdad? Vamos al botín, vamos más bien a recoger el botín, y fueron confundidos y perdieron todo el enfoque de la guerra. Entonces ellos van al sitio donde están los tres ejércitos, es con la mente de recoger un botín, con la mente de recoger un botín y no con la mente de ir a pelear, porque creían que era sangre que brillaba, pero resulta que era agua. Entonces nuestro Dios utilizó el agua para proveer el agua para ellos, para satisfacer su sed y para confundir a la vez, ¿verdad?, al ejército enemigo. Dios hace cosas así, de esa manera. Con una sola cosa que Dios hace, cumple varios propósitos, ¿verdad? Así trabaja nuestro Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Como acabamos de decir ahorita, ¿verdad? Ya los moabitas confundidos, ¿verdad? O confunden el reflejo lejano de las aguas con sangre. En este caso, cuando ellos llegan ya en el versículo 24 y 25 a supuestamente recoger el botín, todo desprevenido, me imagino que en lugar de ir con las armas, ellos más bien van con un saco o con un lugar para recoger botín. Y ahí aprovechan los tres ejércitos, el ejército de Joram, de Josafat y del rey de Moab, para atacarlo, para destruirlo. ¿Okay? Luego vemos al final, en el versículo 26 y versículo 27, ya en la parte final del capítulo, el rey de Moab, ¿verdad? Al fracasar en su resistencia, él pone una resistencia final, dice que después de ser vencido y derrotado, agarró 700 soldados para ir a pelear contra el rey de Israel, pero no fue posible, hermano, no fue posible destruirlo, y por ese fracaso, dice el versículo 27, que sacrificó en holocausto a su hijo primogénito. Y después de sacrificarlo, se retiraron derrotados. ¿Okay? En este caso, volvieron a su tierra, dice la parte final del versículo 27. Entonces, es lo que estamos viendo, ¿verdad? De una manera bien especial, cómo nuestro Dios interviene, cómo nuestro Dios se manifiesta, confundiendo al enemigo con el agua, ¿okay? Con el agua que hizo que viniera, como dice el versículo 20. Gracias, Roberto, por pasarme el pasaje. Fíjate cómo dice el versículo 20, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. O sea, todos los estanques que ellos construyeron, claro, obviamente no se muestra cuando ellos construyeron los estanques, pero deducimos que obedecieron la instrucción de Dios, construyeron los estanques, los tres ejércitos, y los estanques se llenaron de agua. Se llenaron de agua por un camino que viene, como dice allí, de una zona alta en Edom, y esa tierra se llenó de agua. Entonces, claro, el ejército enemigo al ver eso cree que es sangre, ¿ok?
¿ok? Obviamente ahí no se distingue el color a lo lejos, a kilómetros de distancia no se distingue el color, lo que se distingue es el brillo, ¿verdad? Lo que se distingue es el brillo, y ellos pensaban que ese brillo era sangre. Entonces, aquí vemos pues una vez más a nuestro Dios manifestándose, interviniendo y por supuesto actuando. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a dejar de compartir pantalla para entrar a las intervenciones, a las aportaciones y a los comentarios que tengamos acá al respecto. Entonces, ¿quién quiere comenzar? A ver, ¿algún comentario? Hermano, yo tengo una pregunta, ¿y por qué Pregunta, hermano. tanta guerra, hermano? Antes, y eso sigue siempre, ¿y por qué eso, hermano? Eso como que me choca, wow, o sea, ahora también tenemos muchísimas guerras, pero yo no entiendo eso, hermano. Eso quería Ok, ok, bueno. Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena inquietud. Eh, bueno, yo lo entiendo así, hermano, ¿verdad? Yo lo entiendo de esta manera. Todas las cosas que vemos acá en el Antiguo Testamento, los acontecimientos, en donde están estas guerras, ¿verdad? Guerras desde Abraham, imagínense, desde los patriarcas también libraron guerras, eh, cuando salieron del desierto, cuando hubieron jueces, hubo guerra, cuando hubo reyes, hubo guerra. Esas guerras tienen un trasfondo, ¿verdad? Y una aplicación espiritual para nosotros en este tiempo. El pueblo de Israel en aquel caso libraba guerra para alcanzar promesas y bendiciones terrenales de parte de Dios, como tierras, provisiones, una nación terrenal, ¿verdad? Y todas esas cosas. Nosotros en este caso, libramos también guerras, pero guerras espirituales, como dice en este caso Efesios capítulo 6. Ya nosotros no tenemos una guerra carnal contra personas, y por eso debemos ponernos en este caso la armadura de Dios, la armadura de Dios. La iglesia tiene varias connotaciones, el creyente tiene también varias connotaciones. La iglesia es una familia, es un templo santo, es el pueblo de Dios, es la nación de Dios, y también somos un ejército, ¿verdad? También somos un ejército, también somos guerreros, ¿verdad? Y a la vez somos agentes de paz. Es parte de la multiforme sabiduría, en este caso de Dios, para la iglesia y para nosotros los creyentes en este tiempo. Nosotros también estamos librando, ¿verdad?, una batalla y una guerra diariamente. Claro, estas guerras que vemos aquí en el Antiguo Testamento eran guerras físicas contra personas y por motivos terrenales, como sombra de las guerras que libramos hoy nosotros hoy en día, ¿verdad? Para mantenernos en Cristo, para mantenernos firmes, para mantener nuestra fe en Él. Hermana, tener la fe en Cristo diariamente, ¿verdad? Permanentemente, crecer en la persona de Cristo, afirmarse en Cristo, llegar a la medida de la estatura de, o sea, eso, ahí hay que batallar la buena batalla de la fe, o sea, para mantenerse en ese punto, ¿verdad? Para como está usted ahora, ahora al principio, cuando comentó, hermano, tengo tribulaciones, tengo cosas, eso forma parte, ¿verdad?, de esas batallas, de esas luchas, ¿verdad?, que mantenemos a diario para mantenernos fieles, para mantenernos en Cristo, para glorificar a Dios, para alcanzar la corona de vida, para seguirle, para amarle. Igual estamos en este tiempo sosteniendo batallas, ¿okay?, y guerras. Es la manera como yo lo entiendo, ahora como dice también la palabra en Romanos, que las cosas que se escribieron antes, para nuestro ejemplo se escribieron, ¿verdad? Esas cosas que estaban antes, ¿verdad? Como las guerras, como los sacerdocios, como todo lo que vemos antiguo de la ley, todo eso se escribió para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para nuestra aplicación, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, de todas estas narraciones, ¿verdad?, tengamos esperanza, tengamos nosotros también esperanza y consuelo. Ellos en este caso eran guerras terrenales con metas y propósitos terrenales. Nuestras luchas, que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados
es con el fin espiritual, de permanecer en Cristo, de ser hallado en Cristo y de ser fieles a Cristo. Entonces, y bueno, terrenalmente hablando, hermana, pues Proverbios dice pues, que por la rebelión de la tierra, pues hay muchos príncipes, hay muchos intereses y obviamente las guerras terrenalmente hablando siempre van a existir por el pecado, la avaricia y la maldad de los hombres. Entonces eso le ayuda un poquito, o si alguien más tiene alguna otra aportación o algo que aporte más en la pregunta de la hermana. Sí, Pedrito. Gracias, hermanito. Dios lo bendiga. Pedrito, claro, Santiago, capítulo 4, de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes. No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Verdad? O sea, esa es la naturaleza del mundo, de lo mundano, la tradición del hombre. Eso es lo que nos está enseñando. Ahí está simplemente la escritura, ¿no? Así es. Así es. Las guerras, las naciones, los países, los intereses, siempre esas cosas van a estar en el hombre que no tiene a Dios, el hombre